Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? Una vez más, esta es una sesión de Parlamento abierto. Yo no sé qué voy a hacer ahora que regresemos a las actividades normales, ahora que el presidente anunció ayer que ya hay un plan de reactivación para la nueva normalidad. Pues yo no sé cómo va a ser mi nueva normalidad o la nueva normalidad de todos, porque a mí yo ya me acostumbré a este ejercicio que nos ha permitido mi querida diputada María de los Ángeles Huerta, mi querido doctor Viloria, un acercamiento a mí impresionante, porque yo veo que a lo largo de los días una transmisión en vivo como esta llega por lo menos a 50 y tantas mil personas, pero luego sube a 80,000, dependiendo del tema. Bueno, la gente lo ha seguido mucho, yo les agradezco. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial. La pregunta ¿es lo que la nación requiere? Y bueno, vamos a hacer un análisis de verdad duro, porque miren, yo creo que usando de escudo protector la crisis pandémica, el Consejo Coordinador Empresarial ha presentado un plan para desmantelar el proyecto de nación. Bueno, ellos dicen que para llegar supuestamente a un acuerdo nacional, pero yo sostengo que es para que el proyecto de nación que impulsó el presidente, que viene impulsando el presidente López Obrador desde el 1 de diciembre del 2018, pues empiece a tener serios obstáculos. La verdad es que el documento, ese mencionado acuerdo nacional, como ellos le llaman, aboga por el retorno al libre mercado, al abandono de la agenda de infraestructura y de la agenda social que viene impulsando el gobierno de la 4T, para retomar el camino del endeudamiento, lo quiero subrayar, eso es lo que ellos están proponiendo, de retomar el camino de las cartas de intención con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID, pero también para retomar, fíjense, la creación de dos tipos de FOBAPROAS, porque en los hechos para mí eso significa una de Claro. deuda interna y otro de deuda externa, para que los montos de ese nuevo endeudamiento público fluyan hacia el sector privado en condiciones casi de gratuidad. Sí, de manera medio sofisticada y con cierto lenguaje técnico, el Consejo Coordinador Empresarial representa los mismos intereses internacionales que impusieron en Occidente desde hace muchos años. ¿A qué me refiero? Al rapaz modelo neoliberal, cuya inspiración teórica es la milenaria doctrina de la usura, y reitero que en México ha significado 36 años de oscuridad, 36 años de destrucción por corrupción de las instituciones más relevantes para el desarrollo nacional. Y hoy, pues para hablar de este tema, con toda apertura, pues yo hice una invitación a la diputada María de los Ángeles Huerta. Ella es la coordinadora temática de los asuntos económicos del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Baja, e invité también al doctor David Viloria. Así es que, bueno, yo me quedo con muchas cosas en el tintero, porque yo traigo pues datos que quiero que la gente conozca, porque ustedes los conocen bien, de cómo ha venido creciendo y el endeudamiento en los pasados gobiernos, y en este se ha detenido. Entonces, pues yo la verdad no entiendo, y estoy dispuesto a ir desmenuzando junto con nuestros invitados, pues, ¿por qué no podemos nosotros aceptar eso que propone el Consejo Coordinador Empresarial? ¿No? Ahora, y con esto ya le daré la palabra a mi compañera diputada María de los Ángeles Huerta, pues lo que no entienden es que estamos separando ya el poder político del poder económico, y entonces ya no saben qué hacer. Quieren pues solamente privatizar las ganancias, pero socializar las pérdidas. Por eso hablo de dos FOBAPROAS nuevos que quieren imponernos, uno interno y otro externo. Pues mangos, yo digo que no. Pero bueno, ¿por qué no arrancamos, mi querida amiga? Si no tienes inconveniente, David, que sea la diputada Ángeles Huerta, que nos dé una primera impresión. Queremos tener una transmisión de 1 hora, entonces pues acabamos prácticamente de empezar hace 5 minutos. Ustedes nos irán
dando pauta para ver si hacemos 2 o 3 intervenciones, pero sin límite de tiempo, ¿no? O sea, tú Benjamín, extiéndete, mi querida amiga. muchas gracias. Mira, yo quisiera dividir mi participación en por lo menos tres partes. ¿Sí? La primera de ellas quisiera decir de manera general lo que en términos de comunicación y de política ha implicado esta propuesta o esta iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial. Porque de hecho te quiero recordar algo de lo que tú estás muy familiarizado, porque eres parte de nuestra estrategia de comunicación cuando el Consejo Coordinador empezó a hacer esta dura crítica a las maneras, digamos, en cómo el gobierno federal definió el enfrentamiento a la pandemia, pues salieron todos, ¿no? Así en bloque a decir que no, que está mal y que esto así no debía ser y que se endeudara a México para darles apoyo a ellos, etcétera. Debes recordar esta historia y es importante que nuestro público la recuerde porque fue un momento, digamos, muy tenso, de mucha tensión social, en donde un sector pequeño, pero pues que había tenido tradicionalmente el poder en México, y a un gerente de presidente, ¿no? Porque hay que decir que el Consejo Coordinador en Peña Nieto, en Calderón y en todos los demás amigos de los otros o enemigos de los otros partidos, habían encontrado pues a un señor al que ponían ahí, ¿no? Y más o menos le decían como qué y para dónde, y esto pues había sido una política de servicio muy directo a los intereses del empresariado mexicano, para decirlo rápido y de manera sintética. ¿Qué pasa cuando llega Andrés Manuel al poder? Él arriba, junto con todo el apoyo y la legitimidad que le dan más de 30 millones de votos, el apoyo de los otros partidos, aliados como ustedes, etcétera. Y entonces lo que pasa es que hay una verdadera transformación en la manera de mirar las dinámicas sociales, políticas y económicas de México, ¿no? Y lo plantea de manera muy clara, no a las propuestas neoliberales, no a la manera de hacer política económica en este país, ¿verdad? El presupuesto se empieza a plantear y a distribuir de otra manera. Tú y yo lo vivimos en el primero y segundo presupuesto que hemos aprobado en la Cámara de Diputados. Y finalmente se recupera la valiosísima idea de la cuarta transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y eso, en términos económicos, tiene una implicación absolutamente profunda y absolutamente contundente, que es vamos a dejar de tener políticas o iniciativas que solamente o que principalmente o que más que a nadie beneficien con dinero público a solamente un sector pequeño de la sociedad, que son las grandes empresas, que además, y para acabarla de fregar, ¿verdad? Son empresas que han tenido una deuda histórica con la sociedad por la falta de pagar impuestos. Tú sabes que todo el tema de la condonación de impuestos en los otros sexenios implicó que el erario dejara de tener una gran cantidad de dinero, ¿no? Porque esas empresas pagaban 10 pesos, un peso, una no sé qué, y se les condonaba, y toda esta de historia de Bimbo y de este y del otro, no voy a decir nombres para hacer una extensa lista, pero eso todo el mundo lo sabe. O sea, empresarios que no han estado, muchos, no digo todos, porque no se trata de enemistarnos con todos, pero muchos empresarios mexicanos y transnacionales que no estuvieron a la altura, de ninguna manera han estado por muchos años a la altura de lo que este país necesita y ha necesitado. Tuve el privilegio, hago un paréntesis, pero que sirve de ilustración, de estudiar 7 años en Inglaterra, en Londres, Inglaterra, y yo estuve muy estudiando también una maestría en política pública, hice un doctorado en comunicación política, pero me permitió ese tiempo de estancia investigar mucho sobre la historia de la grandeza británica. Y te voy a decir una cosa, tiene que ver con la actitud de los empresarios. Empresarios nacionalistas que ayudaron a crecer y a desarrollar esa economía y que realmente convirtieron en un poder fuerte. Los empresarios en Inglaterra pagan más del 40% de impuestos, algunos. Y cualquier empleado que gane un poco más de un cierto margen, paga entre 35 y 45% de impuestos. Y hay de ti, por favor, hay de ti, donde no vayas a pagar impuestos, ¿eh? Porque nada de condonaciones y de que no pude, de que no pagué y de que mi contador ya te aventó unas cuantas para que no, facturas estas, ¿cómo se llaman? Tramposas para que no, para que se evadan impuestos. Eso en cualquier país democrático y desarrollado es imposible. En este país eso fue
la práctica de todos los días. Entonces, eso es una de las prácticas que han empobrecido brutalmente al sector mayoritario de esta población, porque hoy tenemos un 50% casi de personas pobres, pues es la falta de ética, la falta de compromiso y la falta de solidaridad de un sector. Entonces vamos ubicando primero, si me permites, perdón el preámbulo, pero lo considero importante, amigos, doctor Viloria, querido Benjamín, porque eso nos da un contexto y nos permite comprender a profundidad qué significa que un sector que tradicionalmente no fue solidario, no colaboró, al que se le pagó, al sector bancario mexicano y etcétera, tenemos una deuda del Fobaproa que hicieron pública, que era de ellos, que hicieron pública y que implica estar pagando millones de pesos. Todos los mexicanos estamos dejando de tener a nuestro bienestar millones de pesos porque se está pagando una deuda a un sector por Tan solo tener. de intereses, 700,000 millones de pesos este año, puros Fíjate nada más, intereses. eso es una locura. Entonces el gobierno, ¿verdad? Nos pasa la deuda de unos poquitos para que no les vaya a pasar nada a pobres banqueros y la pasa a la sociedad. Entonces, de ahí venimos. Entonces, no se puede olvidar, estos de la oposición y de la derecha, ¿no? Se enojan cuando uno habla del pasado, pero como lo dijeron los grandes griegos, ¿verdad? Si tú no conoces tu historia, muy difícilmente puedes reconstruir algo bueno si se te olvida. Entonces, no nos olvidemos quién es. No digo todo el sector empresarial, digo una parte del sector que tenía la responsabilidad de ayudar al gobierno, al desarrollo mexicano, lo que hizo fue retrasarlo, endeudarlo, no pagar impuestos, no comprometerse con el crecimiento nacional. Entonces, eso es lo que pongo en la agenda para iniciar la siguiente parte de mi participación en este momento, que será cómo ese sector que no tiene autoridad moral, que no cumplió, que debe, que no ha estado a la altura de lo que este país necesita, querido Benjamín, doctor, hoy nos viene a recitar, ¿verdad? Aquí lo tengo impreso para mis comentarios. Nos viene a decir qué hacer en México. Fíjate nada más, ¿no? Nosotros hicimos, después que tengamos tantito tiempo, hicimos una estrategia, aquí el compañero diputado y yo, junto con algunos otros, iniciamos una estrategia de comunicación que se llama Empresarios, ¿no? Así no, se llama así no la campaña, así no y así sí. Y nuestro primer video, que a ver si luego tenemos, dura 2 minutitos, 3, Benja, para que la gente vea el primer llamado que le hicimos a los empresarios. No, así no. Con estas trampas, con esta manera, con este chantaje, así no caminamos. La cuarta transformación es otra cosa. Desde ahí, decía, parto a la siguiente. Ellos hacen de hecho te quiero platicar y les quiero platicar al público que cuando nosotros sacamos este primer video, yo en algún momento tuve la oportunidad a través del grupo parlamentario de tener comunicación pues con los principales líderes del Consejo Coordinador. Me llevaron a la reunión y yo pude abiertamente decir ahí en esa reunión pues que no era un enfrentamiento en cuanto a la comunicación que nosotros, muchos diputados, estábamos haciendo pública respecto a nuestra postura sobre los empresarios, pero que sí era un llamado de atención, ¿no? Si no hemos tenido, con este espíritu de lo que acabo de decir, no son ustedes o no han sido un sector que nosotros debamos o podamos en este momento respetarle sus principios o sus planteamientos o sus proyectos, ¿no? Si hasta este momento ustedes no han contribuido de manera integral al desarrollo nacional. Las propuestas de las que yo me quisiera referir para acabar esta participación es la siguiente, en las que ya existen acuerdos fundamentales. Y esas son muchas, porque a pesar de que la cuarta transformación no estuvo de acuerdo con ciertas cosas, como tú lo sabes, el endeudamiento y lo demás que seguramente ahorita mencionará el doctor y tú, sí hay acuerdos y sí hay cosas en las que estamos, digamos, ya estamos haciendo. Cuidar la salud de todos los mexicanos, proteger el empleo y las fuentes de ingreso, minimizar los costos que haya para detonar una reactivación gradual una vez que estemos en los tiempos de la postpandemia, estimular el crecimiento económico, reasignar el presupuesto público, incluso hay una iniciativa en la Cámara, como tú lo sabes,
en la cooperación internacional, está abierta la línea de crédito con el fondo, no la vamos a utilizar, pero ahí está por si hiciera falta, enfocarnos a la diversificación comercial, en fin, hay cosas que nosotros estamos eh, pues haciendo ya de facto, ¿no? Ya no necesitábamos las sugerencias, se agradece, pero ya no la necesitamos. Entonces, decir, sí hay una cierta coordinación, sí hay un cierto acuerdo, porque lo que en este país necesitamos es todo centrarle al desarrollo nacional, pero que los sectores tengan claro también qué espacio quieren ocupar en la toma de decisiones si antes se comportaron como lo hicieron. Y aquí acabo esta primera parte, querido Benjamín. Muchas gracias. Gracias. Estamos hablando sobre la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial que recientemente difundió y nos preguntamos, ¿es eso lo que requiere el país? Porque mi querido David Viloria, pues sí, nos han planteado, por ejemplo, bueno, pues que hay que mejorar los apoyos de salud, pues eso es lo que se está haciendo. La verdad, hay muchas cosas que se están haciendo y luego hay otras en las que totalmente no coincidimos. Pero bueno, en tu punto de vista, ¿cuál es el arranque de esta primera reflexión, mi querido David Viloria? Te escuchamos. Sí, yo quisiera, si me permiten, hacer la presentación estructurado en dos partes. En la primera, me voy a permitir hacer algunas consideraciones de fondo sobre el documento. Insisto, este es un documento importante, porque es un documento al que no se le puede dar un paso a un lado. A este documento hay que enfrentarlo y hay que discutirlo desde dentro. Y la segunda parte, voy a permitirme hacer algunas sugerencias desde la perspectiva, bueno, yo les comento que la experiencia profesional me ha llevado en lo personal a ser responsable de las dos áreas de combate a la pobreza en Chiapas y en Oaxaca, y creo que aprendí y sé algo sobre el respecto. Empezaría. Primera sorpresa, el documento que uno esperaba que debería estar imbuido por el canon del liberalismo, en donde se manejara la salida del Estado, el equilibrio de los indicadores macroeconómicos a ultranza. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Es un documento que empezando a revisarlo te sorprende. ¿Por qué? Porque es un documento que claramente está ubicado hace 50 años. Es un documento totalmente válido para 1970, no para 2020. Digo y señalo que estaría también imbuido de lo que el propio sector empresarial nos ha alimentado, nos ha dicho que es el condimento o el componente principal del populismo. ¿A qué me refiero? Tres consideraciones prácticas. Uno, el documento en términos generales es promotor de la participación a ultranza del Estado con responsabilidades muy específicas. Dos, considera sin responsabilidades, sin contrapartes y sin equilibrios la participación de la parte empresarial. Y tres, impulsa, y esto es muy delicado, desequilibrios estructurales o macroeconómicos que se supone que el sector empresarial debería estar cuidando y vigilando a ultranza. Esto es muy importante. Entonces, ¿a qué indicadores o qué indicadores estaría poniendo en riesgo? Me refiero muy concreta, abiertamente. Tres de ellos. Uno, el documento promueve mayor endeudamiento. Igual y abiertamente señala un incremento en el gasto público. Y de la mano, el incremento del gasto público y el incremento del endeudamiento nos estaría planteando casi una vía de llegada automática hacia un desequilibrio fiscal. Nos estaría también apuntando y promoviendo futuras devaluaciones y algo muy delicado, la fuga de capitales. En este concepto quisiera poderme detener un poco y recuperar, no, la memoria es flaca y aquí me pediría una disculpa, pero en el último trabajo que presenta el Colegio de México sobre la evaluación y la consideración de la propuesta, ya no se estaría refiriendo a esta propuesta de 68 puntos, pero sí se estaría refiriendo a este interés malsano del sector privado para absolutamente comprometer al sector público a que se endeude y a que gaste más. Y en ese sentido, el Colegio de México
ha hecho 3 pronunciamientos que a mí se me antojan absolutamente sensatos poderlos traer a esta plática. ¿Cuáles serían? Uno, dice el Colegio de México, casi textualmente, ¿eh? Es una irresponsabilidad y una perversión política tratar o amarrar o estarle pidiendo y estar presionando al Estado para que gaste más y se endeude. Segundo, en las condiciones económicas que vive actualmente el país y en las condiciones económicas con las que funciona la actual administración federal, lo máximo que podría hacer o lo principal que se le puede sugerir es que se trata de, dice el Colegio de México, es un país pobre. México es un país pobre y lo único que puede hacer es mitigar en lo posible los efectos sociales que puede haber en cuanto a la recuperación económica. Esto es buscando principalmente la atención hacia los más pobres. No resulta casual que recientemente, hace unos días, la CEPAL, que había sido muy poco receptiva a este tipo de señalamientos, en este momento los esté recuperando. Y nos dice, señores, las economías pobres, los estados pobres, deben pensar primero en los pobres. Y en ese sentido, esto no es, si me dejan llevar de la mano el razonamiento, ni siquiera es un planteamiento en estricto sentido ideológico y político, sino es simple y llana racionalidad económica. Claro. No hay dinero, no hay recursos suficientes para poderse comprometer de todo esto, entonces habrá que hacer frente solamente a lo que es posible. Otra de las condiciones, otro de los elementos que se están manejando en este documento es que a pesar de que fueron tan duros y tan ásperos cuando calificaron y evaluaron la composición de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, en este documento incurren en los mismos pecados de fondo. Se trata de un documento generalísimo, en donde prácticamente lo que señalan es algo que difícilmente cualquier mexicano en sentido común pudiera estar en contra. Lo desafortunado es que es muy proclive a señalar muchos qués y es muy escaso y muy cuidadoso para mencionar los cómo. Y principalmente estos qué y estos cómo nunca aparecen redondeados o señalados en cuanto a compromisos específicos de parte del sector empresarial. O sea, ¿a qué me refiero? Son muy prácticos y son directos para señalar, incluso puntualmente, que el Estado debería endeudarse en una banda que iría del 0.5 al 5%. Y dice, esto no es mucho. Muchos países incluso están llevando esto hasta el 10% del PIB. Esto en realidad, esto es prácticamente lo que hizo Peña Nieto y lo que hizo Calderón durante sus administraciones. Entonces, lo que estamos pidiendo no es nada distinto de lo que ya hizo el Estado mexicano cuando tuvo una composición política distinta. Sin embargo, el problema aquí radica en lo siguiente. Fuera del indicador, o sea, ustedes saben que el tema de la deuda tiene un indicador muy consensuado para medir los impactos y los alcances y los cuidados que se deben establecer en cuanto a la capacidad de endeudamiento de un Estado. Y esto es el endeudamiento per cápita. El problema es que el país ya llegó al 45.5 de endeudamiento per cápita. Lo más grave es que este es un indicador promediado, es un promedio que referencia dos elementos principales, el monto general de endeudamiento y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Si como todos sabemos, dice, hay de chile dulce y de manteca en este sentido, ¿no? Pero todos sabemos que este año va a haber poco crecimiento económico. Hay unos que colocan desde bandas fatalistas y que incluso llegan a ponerle 2 dígitos. Yo creo que estaremos entre el 4.7, decía el secretario, hoy mismo, el secretario de Hacienda, entre 4.7 y un 6%. Yo coincido con él. Yo creo que la banda de caída de los recursos se va a ir en esa frontera o en ese componente, y lo cual, y esta es una deducción no del que lo habla, sino directamente del doctor Levy, esto significa que el indicador, si esto realmente sucede, que es lo más probable y lo más predecible, si esto sucede, el indicador del endeudamiento per cápita se nos puede ir hasta el 49 o el 51%. Entonces, ellos en el componente del documento incluso abonan porque el endeudamiento o este indicador del endeudamiento per cápita no es grave ahorita para el país, que estamos en 45.5 y que aguantaría la economía poderse centrar en un mayor endeudamiento.
Lo grave, decía, es que es un indicador que se combina o se va a combinar con una caída del Producto Interno Bruto y que nos va a dar un escenario de comportamiento para fin de año entre 49 y 51%. Pero más allá del indicador, yo creo que el endeudamiento, en el caso de la economía mexicana, ya nos mostró claros signos de debilidad. Y quiero que me permitan simplemente recordar algunas cifras muy a vuelo de pájaro. Durante el sexenio, en el sexenio el anterior al actual sexenio, en el de Peña Nieto, el crecimiento de la educación, de la salud y de la inversión física ya mostraron claramente el agotamiento de esta capacidad de endeudamiento que tenía el país para atender y al mismo tiempo poder atender algunos sectores estratégicos. No por nada, el crecimiento de salud es 0.4, es el promedio, pese a que teníamos grandes necesidades, pese a que el país demandaba la atención para los asuntos de un sector estratégico como la salud, solamente pudo crecer en 0.4, un indicador claramente insatisfactorio. Lo mismo pasa con el sector salud, que crece solamente al 0.3, lo más grave. El crecimiento de la inversión productiva ni siquiera es positivo. En promedio tuvo un comportamiento negativo de 2.2%. Quiere decir que el endeudamiento, al margen del comportamiento que tuvo el indicador de este endeudamiento per cápita, en el caso de la economía mexicana, palmaria y absolutamente nos estaba mostrando el nivel de agotamiento y de capacidad que le estaba dando al Estado mexicano para atender o para financiar las necesidades de 2 o de 3 o de muchos sectores estratégicos que en la medida que no se iban atendiendo y que iban postergando su nivel de atención en términos de respuestas prácticas, iban potenciando todo este tipo de problemáticas. Yo creo que aquí coincidiría contigo, Benjamín, el asunto de la salud y del problema que tiene actualmente la salud no es solamente el problema de las facturas falsas y de los fraudes, no, también hay algo más estructural y de fondo, que el endeudamiento imposibilitó al Estado mexicano asignar los recursos suficientes para que este sector tuviera un comportamiento positivo. Y que con eso planteó un escenario absolutamente de embudo para la actual pandemia. Yo creo que nos decía en las declaraciones del secretario de Hacienda de hoy día, nos señalaba que en un mes y medio, como medidas de emergencia para atender los ventiladores, los materiales de protección, la contratación de personal, o sea, para atender las urgencias que habían dejado en términos de desastre a la derecha, se han tenido que invertir 19,000 millones de pesos que no estaban considerados en el presupuesto de egresos del país, y que tuvo que hacerse una recomposición completa del presupuesto y de las economías por todos lados para poderle darle cobertura o atención a este concepto. Es decir, aquí estaríamos de frente ya no a razones políticas, perdónenme, ya no serían razones de carácter social solamente, sino serían razones de carácter económico y razones de carácter de atención a sectores estratégicos, como la incapacidad del Estado mexicano para poderlo seguir atendiendo, en tanto que el endeudamiento se siga manteniendo con la escala y con la tasa que actualmente tiene. Yo quisiera recordarles 3 conceptos rápidos. 1, que la deuda en 2006 estaba en 2006 cuando Calderón toma la presidencia, estaba en 1,979,000 pesos, 979,000 millones. Cuando sale Calderón, cuando sale Peña Nieto, o sea, 2 sexenios después, la deuda es ya de 10,890,000 pesos. Es decir, el crecimiento fuerte de la deuda, el incremento de la deuda fue principalmente de estos sexenios. Y aquí 3 conclusiones prácticas con las que quisiera yo cerrar mi presentación en este primer término, para dejar este espacio para hacer propuestas en concreto, que creo que sería lo más importante. 1, que lo que nos demuestra el comportamiento y la experiencia de los últimos 20 años es 1. Y digámoslo así abiertamente, así como la derecha y así como el sector empresarial ha dicho que el asistencialismo es insuficiente y es incapaz para resolver los problemas de pobreza extrema, creo que también ahora es válido señalar
que el asistencialismo hacia el sector empresarial también es incapaz de promover el crecimiento económico y que esto ha dejado perfectamente etiquetado la experiencia de la dinámica de crecimiento de la economía del país. Y segundo, que si recordamos, y bueno, como ejemplo práctico de esto, para que no se pierda, como ejemplo práctico de esto es que en los últimos 20 años, el crecimiento promedio de la economía del país ha estado en el rango de 2.4%. Si este 2.4% lo dividimos o lo incorporamos en el sentido de una promediación per cápita, incorporando la población del país, tendremos un crecimiento de 1% anual en los últimos 20 años. Ojo, y son precisamente esos últimos 20 años en donde tuvimos el endeudamiento más alto del país, cuando se gestó y cuando se llevó a cabo el endeudamiento más alto del país, cuando el 80% de lo que estamos debiendo ahorita se fragó y se desarrolló a espaldas del pueblo de México. Y que sin embargo, esto no se pudo vincular, ni se pudo demostrar, ni se pudo materializar, ni en obras de importancia, ni en programas de desarrollo, de atención a la pobreza verdaderamente exitosos, pero tampoco y principalmente en crecimiento económico y en crecimiento al empleo del país. Es decir, nos endeudamos, pero nos endeudamos para no obtener prácticamente nada, para no obtener ningún resultado práctico en términos de los temas que se plantean en esta mesa. Y tercer asunto que en lo particular, y aquí ya estoy tejiendo ya algunos asuntos relativos y concretos con relación a Oaxaca. Este documento decía que está lleno de generalidades, está lleno de porqués, pero ningún cómo, está lleno de propuestas de tipo pues atrasado y vinculado con el pasado y con esto que ellos, claro que esto no es el populismo, digamos, aquí yo hago un decanto y hago una línea divisoria en esto, pero sí en la interpretación de lo que el sector empresarial había hecho del populismo y concretamente los valores y en los defectos que encontró en la economía de Luis Echeverría, dos atributos principales. Decía, la prominente participación del Estado y el desequilibrio y pérdida de control de las variables macroeconómicas. Y eso que criticó, que castigó y que fustigó en el caso de esta economía y del sexenio de Luis Echeverría, hoy lo reedita y lo presenta como una propuesta integral para atender una economía 50 años después. Yo creo que esto no se vale. Bueno, y decía que una última reflexión para dar salida o dar entrada para las propuestas, que es donde pienso ser particularmente agudo y duro. Este documento no rescata algunos de los principios o de los asuntos que a las economías regionales pobres les interesaría. Primero, ¿por qué? Porque a pesar de que el turismo tiene un gran peso y gravita con casi el 9% del Producto Interno Bruto, la única referencia que el documento de estas 68 propuestas para el desarrollo solamente está considerando los temas turísticos. Y segundo, no tiene una sola palabra para los proyectos de desarrollo regional. Insisto, para el caso de las economías del sur y para el caso de Oaxaca, los proyectos estratégicos que tienen que ver con desarrollo regional, y puntualmente pongámosle nombre y apellidos, el proyecto transísmico es una gran esperanza porque a juicio de quienes hemos estado trabajando al interior de temática y teóricamente sobre el tema, en específico del transísmico, sabemos que va a tener va a detonar mucho la economía regional del sur-sureste, porque va a ser una conexión, o va a establecer una conexión económica entre el sur y el norte. Entonces, no hay nada, no se nos dice absolutamente una palabra, y principalmente una ausencia que a mí se me antoja casi injustificable en un documento de este tipo. Se pasa ventilando un conjunto de propuestas, pero no nos habla de un concepto fundamental o de un encadenamiento fundamental para promover el crecimiento, creo que en las actuales condiciones. No nos establece el encadenamiento lógico que debe darse entre inversión, competitividad y productividad. No hay una sola palabra sobre este concepto. Lo que me extraña mucho porque se supone que es un concepto, es un proyecto de corte empresarial que busca generar o reactivar la actividad económica del país. Al final,
esta primera reflexión, creo que el documento fundamentalmente tiene como vista o como justificación principal el darle cierta apariencia de carácter consensual y académica a un concepto fundamental. Querer mantener el capitalismo de cuates, el capitalismo que Joseph Stiglitz nos llama como un capitalismo dañino, en términos de una economía nacional que tiene pocos visos y pocas oportunidades en términos de racionalidad económica para poderlo mantener, pero que principalmente en términos políticos tiene a un gobierno y a un proyecto alternativo de nación que difícilmente aceptaría un canon de este tipo para seguir impulsando acuerdos económicos de este tipo a costa de sacrificar las necesidades y postergar las demandas de los más pobres. Con esto cerraría mi participación de esta primera parte. Doctor Viloria, permítame nada más aplaudirle, porque Sí. me parece que, de veras, ¿no, Benjamín? Me parece que ha hecho un análisis profundo, súper crítico, pero documentadísimo y argumentadísimo. Estoy muy contenta de que usted también nos asesore a nosotros. Muy bien, muchas gracias, doctor Viloria. Felicidades. Nos sumamos al reconocimiento, porque aquí estamos hablando con mucha claridad. A quienes nos siguen en esta transmisión, estamos hablando sobre la reciente propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, ese documento que ellos denominaron 68 ideas para un acuerdo nacional, y nosotros nos hemos estado preguntando, ¿y eso es lo que requiere nuestro país? Y bueno, ya llevamos un poquito más de media hora. Yo nada más diré para poder cederle la palabra a la diputada María de Los Ángeles Huerta, que este documento de verdad es que hay que desmenuzarlo porque además de cinismo, de verdad se ven muy obvios porque cuando hacen su diagnóstico y quieren amenazar diciendo que se prevé una caída generalizada de la actividad económica, pues eso está pasando en todo el mundo, del desempleo, pues son ya casi 30 millones de empleos que se han perdido en Estados Unidos. Aquí lo grave es que amenazan con la salida del capital y el freno en las decisiones de inversión, que son temas que les corresponden a muchos de ellos, que son los dueños del dinero. Y yo decía hace un rato que en esas áreas que ellos identificaron, pues francamente en unas no hay nada. Dicen cuidar la salud de todos los mexicanos, pues no hay ninguna propuesta adicional a lo que el gobierno ya viene haciendo. Hablan de la necesidad de proteger el empleo y las fuentes de ingreso, porque dicen que hay que evitar la liquidez, que esa crisis de liquidez, dicen, se convierte en crisis de solvencia, y es que están ya como empavimentando el caminito por el que nos quieren llevar, porque dicen, hay que reactivar la economía, pero necesitamos facilidades fiscales y crediticias, o sea, quieren que nos endeudemos solamente para que ellos no gasten su lana. Dicen, hay que minimizar los costos para detonar la reactivación gradual. Ellos plantean que hay que estimular el crecimiento de la economía mediante el incremento de liquidez en las personas físicas y morales y vuelven a plantear que requieren esquemas de financiamiento garantizados por la banca de desarrollo, quieren que se genere un mayor líneas de crédito a costos accesibles, o sea, quieren que el pueblo siga pagando lo que a ellos se les ha dado desde siempre y que hoy se llama FOBAPROA. Y luego nos dicen, hay que convocar a la cooperación internacional porque México cuenta con una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, ellos quieren ahora pues que hagamos nuestro FOBAPROA también externo. No, nosotros tenemos que tener, debemos tener mucha claridad y pues ahora sí que amarrarnos bien, apretarnos bien el cinturón y decirles así no, empresarios, como se los hemos comentado muchos diputados en un grupo que encabeza aquí mi querida amiga María de Los Ángeles Huerta. ¿Qué opinas tú, mi querida? Ya viste que el doctor Viloria habla bastante, entonces tú tómate tu tiempo porque si no, él se lo va a acabar. Te escuchamos.
No, adelante, adelante, estoy impresionada yo un poco secundando lo que ahora dices, también en esta lectura que hice del proyecto, de las propuestas. En primer lugar, pues enfatizar lo que bien dice el doctor, ¿no? Nos quieren regresar a una lógica de racionalidad económica que tiene 50 años de antigüedad, ¿no? Como si fuéramos tontos, como si no comprendiéramos que primero no es vigente un modelo así, pero que en segundo lugar puede, eso sí, llevar y generar una brutal decadencia económica, ¿no? Porque entonces no solamente implica más endeudamiento, sino menos capacidad y posibilidades de generar crecimiento económico, ¿no? Me parece que ya eso lo ha planteado muy bien, pero digamos en el detalle cosas del tipo mayor eficiencia de la COFEPRIS, que no saben que la COFEPRIS es una de las instituciones, ¿no? Que más y que funcionan bien y que lo de los pruebas del COVID, ¿no? Cuando ya hay evidencia de que eso no va a parar, lo ha explicado Gatell veces y veces, o sea, fue un encuentro, solamente quiero poner estos pequeños más recursos a los programas existentes en el área de bienestar social, o sea, lo que quiero poner en evidencia, amigos, es que además no hubo seriedad. Fuera de lo que, digamos, ya comentó el doctor Viloria, y no lo quiero repetir, tampoco hubo una cosa de gente realmente comprometida y seria que hiciera propuestas relevantes, ¿verdad? Porque en materia de salud te hubieras esperado que dijeran cosas que verdaderamente pudieran cambiar o aportar a la manera en cómo estamos enfrentando la pandemia. Te hacen más pruebas, ¿eso en qué ayuda? ¿No? O cuidado con Cofepris al vigilarnos. Puras cosas que son bastante irrelevantes. O sea, yo diría que una buena parte de las propuestas no contribuyen, no colaboran, no aportan. Y las que pretenden, las que son de carácter económico y las que hubieran tenido una pequeña pretensión de aportación, son cosas del tipo incrementar la deuda, postergar las obligaciones y modificaciones normativas para que no se incrementen costos para las empresas. O sea, ellos quieren lo que decía muy claramente el doctor, ¿no? Con ellos sí quieren que se implemente una política dadivosa, ¿no? Y de dinero y de te condonamos todo y de nos endeudamos para ti. Y a la hora de la aprobación de los programas sociales, porque hay que decirlo, el PAN votó en contra, ¿no? Esos mismos empresarios, muchos de ellos militantes de un partido, eso sí no estoy de acuerdo en que a los pobres se les ayude con programas sociales, pero vengo a pedir que para mí, ¿verdad? Para mí, para los empresarios, aquí sí endeúdense y denme dinero. Yo creo que esas propuestas populistas, como bien lo dijo el doctor, al estilo del echeverrismo más antiguo, yo creo que no están aportando nada a la sociedad y además queriendo desvirtuar el proyecto que tenemos en la Cuarta Transformación. Y termino con lo siguiente. Yo creo que además de las propuestas que me parecen fantásticas, que muy bien dice el doctor Viloria, yo diría algo más. No será el momento, y pregunto, porque mi especialidad es la política pública y en la economía, pues algo ando, pero pregunto y lo dejo en la mesa. Los holandeses están hablando, doctor Benjamín, tú que eres un economista también muy, eh, que sabes, este tema del decrecimiento, esta propuesta de no mirar desde el mismo paradigma el futuro, ¿no? De crecimiento económico. Entendemos que el crecimiento es lo que sale y lo que ayuda a la gente a salir de la pobreza y en ese sentido, bueno, pues tendríamos, y sé que por eso se habla de crecimiento, pero cuando uno piensa en decrecimiento, digamos, lo voy a llevar a la esfera de la casa, ¿no? Porque esa es donde yo puedo explicar rápido. Las aspiraciones que tenemos a veces en materia económica de comprar otra casa o de comprar esta casa en la que vives o de comprarte un día un cochecito o de, ¿no? Son aspiraciones de crecimiento familiar y llevar a los niños a una mejor escuela y pagar no sé qué. ¿Qué pasaría si un Estado se plantea seguir viviendo como está viviendo o a lo mejor un poco menos mejor en términos económicos, pero que a cambio de eso, de ese no crecimiento del Estado, pudiéramos tener
mayor sustentabilidad, que haya más sacrificio de parte de los que más tienen, que también hay algunos que tienen mucho, que esos sectores no crezcan, y que sean los sectores más necesitados, como lo está planteando de hecho nuestro presidente, que los que tengan mayores satisfactores y más, ¿no? Comida suficiente, casa, comida y sustento, digamos. No sé si es una idea loca, pero cuando yo la leí en el planteamiento holandés de la era post-COVID, me pareció interesante porque yo pensé, cuando quieres ser sustentable, el crecimiento, lo vemos en el caso chino y otros estados, el sacrificio que ha tenido que hacer China en términos de salud pública por crecer, ¿no? No sé si ustedes saben que en Pekín no puedes ver a 1 metro de distancia. No puedes ver a 1 metro de distancia. La contaminación ya, ¿no? Ya llegó a unos niveles absolutamente pandémicos, ¿no? El caso chino es brutal, pero otros están por ahí, para no hablar de la India y otros países. ¿Qué tanto sería sugerible o pensable esta idea, digamos, general del decrecimiento? Lo pregunto y lo dejo en la mesa como propuesta de reflexión. Segundo asunto, la economía social y solidaria. Tú y yo, que somos unos apasionados, junto con nuestro querido amigo, el maestro Lubier, que francamente yo le tengo mucha admiración porque es una persona muy comprometida con el desarrollo de la economía social y solidaria. Hay países como Alemania y como Canadá, tú lo sabes muy bien, Benjamín, que viven en un 20 o 30% de su economía fundada en la economía social y solidaria, ¿no? En el tema de las cooperativas, en la activación de estos formatos de empresas que son sociales, etcétera. ¿No será que hoy tenemos una gran oportunidad, en el caso mexicano, de activar desde ahí, ¿no? El desarrollo económico nacional? Y en tercero, y con esto termino, yo creo que tiene que haber una muy activa participación del gobierno en la regeneración del tejido que implican las microempresas, que a su vez son el 95 o 97%, depende qué estadística vea cada quien, del sustento de la economía nacional. Yo creo que una buena parte del recurso público y del esfuerzo y de la energía tendrá que irse a la activación y reactivación de esa, de esa forma, digamos, ¿no? De economía que son las microempresas. Yo por ahí dejaría, digamos, en un tono así muy general, lo que se podrían ser a lo mejor algunos de los caminos o visiones nuevas que pudiera tener. O nuevas o ya existentes, porque el gobierno creo que anda por aquí. Pues esta es mi participación, muchas gracias. Me ilustró muchísimo y me ilustra muchísimo lo que comentan, Benjamín, muchas gracias. Pues sí, creo que es importante que podamos dedicarle un tiempo a reflexionar qué más podemos proponer. Por eso me atrevo a anunciar en este momento que la diputada María de los Ángeles Huerta y un servidor hemos estado platicando la posibilidad de organizar en un futuro, pero muy próximo, una serie de foros donde ustedes, junto con académicos de distintos ramos del conocimiento, nos puedan plantear qué hay que hacer por el bien de México. Sin duda, México somos todos y debe haber respuesta para todos. Lo que ha planteado el presidente López Obrador nos parece que es no solamente algo humano, pero es lo políticamente correcto también. Por el bien de México, pues primero los sectores más vulnerables. Cuando estamos hablando de rescatar al sector empresarial, pues se dice, pues por el bien de México, pues primero los micro y los pequeños empresarios. Por el bien de México, primero los pobres. Entonces vamos blindando, como ya se logró este cambio en la Constitución, para que cada año, cuando los diputados nos toque hacer el presupuesto, lo primero que vamos a apartar es el recurso que se tiene que ir a los sectores vulnerables, al tema educativo, al tema de salud. Pero bueno, de eso queremos hablar en los próximos días. Por lo pronto, hoy creo que hay que entender que el punto de partida del Consejo Coordinador Empresarial para impulsar la recuperación económica que todos queremos, pero para ellos es que el gobierno gaste, que el gobierno se endeude más.
pero ya está claro aquí por lo que hemos escuchado que la capacidad de endeudamiento del país pues, ya llegó a un límite. Y se recuerda cómo, sí, cuando López Obrador recibe en diciembre del 2019 el gobierno, la deuda del sector público del 18, cuando lo recibe, la deuda del sector público era una cosa de que se había venido aumentando de una manera escandalosa, más de 10 billones de pesos. Y nosotros ahora, pues no estamos de acuerdo en que se siga endeudando al país, porque además, pues ya no va a haber margen de maniobra. Lo que necesitamos es pues, sí, recuperar y cuidar a los sectores más vulnerables, y en ese sentido han venido las propuestas. Por eso nosotros, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, le decimos así no, empresarios. Esa no es la forma. La forma es que paguen los impuestos que no han querido pagar los grandes empresarios. La forma es apoyar primero a los que, pese a todo, mantuvieron su planta laboral, como lo ha registrado el Seguro Social, y por eso se están canalizando esos créditos hacia esos tipos de empresarios. Claro, Los que se mantienen, los que no claro. están esperando que se endeude el país porque se ven afectados. Bueno, pues ya llegamos a 50 minutos. Así es que, mi querido David, casi casi contigo vamos a cerrar. Te escuchamos. Bueno, yo quisiera simplemente recordar este acotamiento de la capacidad de endeudamiento que ya tiene el Estado mexicano. Y mencionaba que en el 2019, con un endeudamiento identificado en 11 billones 27 mil pesos, esta economía nacional, México, que nos resulta a veces y nos queda muchas gentes grande, tuvo que pagar 666.7 millones de pesos, casi los 700,000 que nos mencionaba Benjamín. Y que si lo comparamos con relación a los ratios de otros conceptos de inversión, nos va a dar realmente la referencia de esta llegada prácticamente a la incapacidad de seguir operando este esquema. Decía que en el 2019 la inversión del sector salud es de 575.3 millones de pesos. Esta inversión, con relación a los 666 millones, que se tuvo que pagar solamente por intereses, significa 14% menos. Es decir, tuvimos que pagar 14% más para cubrir los intereses que para atender el concepto o las partidas asociadas al sector salud. Y lo mismo nos pasó con la inversión productiva, para no agotarnos en tantos cálculos. La inversión productiva fue de 564,000 millones en el 2019, que es el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Estos 564,000 millones fue 16% menos que los 666,4 millones de pesos que se tuvieron que pagar por intereses. Señores, al margen de los conceptos de capacidad de endeudamiento, creo que estos pesos específicos en el presupuesto nos estarían estableciendo con referencias muy claras y muy concretas la capacidad de endeudamiento del Estado mexicano ha llegado a un límite. Ahora, con una reflexión muy rápida, con relación al estudio del Colegio de México, el Colegio de México decía, además de decir que era irracional, y lo repito, irresponsable y de irresponsabilidad política, sugerir que el Estado mexicano se endeude más, teníamos dos referencias concretas. Decía, si se endeuda más el Estado mexicano, y si además, y esto viene dentro de las 68 propuestas que se está planteando en el documento del Consejo Coordinador Empresarial, se difieren los pagos de impuestos y los pagos del IMSS, esto va a significar el debilitamiento de las finanzas públicas del país, y van a significar dos cosas de suyo muy graves. Uno, la depreciación a través de la deuda pública, la presión hacia la depreciación de la moneda, y empujar en las condiciones actuales va a ser casi gasolina en fuego para poder apoyar más la depreciación de la moneda del peso. Y segundo,
que también por la vía del incremento del endeudamiento y por el debilitamiento fiscal del Estado mexicano, por el pago de impuestos, va también a referirse o establecer referencias concretas con respecto a la calidad crediticia. ¿Les suena el concepto? Por esta vía, por endeudarnos más y por llamar a debilitar en las finanzas públicas e incrementar el déficit fiscal, estaríamos apuntalando la debilidad crediticia del país. Y con ello estaríamos, primero, volviendo más caros los endeudamientos, presentes y futuros, pero principalmente estaríamos también facilitando y viabilizando la fuga de capitales. Lo estaríamos alimentando también por esta vía. Después, esto no es simplemente un recordatorio aquí no se trata de un redivivo del pensamiento de Luis Echeverría, sino se trata, señores, de racionalidad económica en un momento en donde las soluciones prácticas y la racionalidad deberían privilegiarse. Concreto esto en 2 ideas porque sé que el tiempo está encima. Creo que al final de la ruta de la reflexión que hacemos sobre este tipo de documentos, 2 cosas nos tienen que quedar claras. Que en este momento lo que tenemos que empujar, y la gente sabe exactamente a qué me refiero, para poder recuperar la economía del país, tenemos que empujar 3 conceptos claves: la inversión, la productividad y la competitividad. Y que lo que tendríamos que hacer como medida práctica en este momento sería algo muy concreto. 1, tenemos que redirigir el presupuesto hacia las medianas, pequeñas y microempresas. Segundo, tenemos que buscar fundamentalmente los nichos de mercado de producción que se vinculen con los sectores multiplicadores. En el caso muy concreto de Oaxaca, yo manejo una referencia muy específica también. En el caso de Oaxaca, los estudios econométricos nos han demostrado que los sectores que mayor potencialidad multiplicadora tienen es la construcción, porque tiene un replique de 52.4, el sector salud y el sector educación, porque ambos tienen en promedio un 8.3%. Es decir, si nosotros buscamos que efectivamente se recupere la economía, no solamente debemos buscar el acompañamiento y el apoyo hacia la mediana, la pequeña y la microindustria, sino que también tenemos que buscar posicionar o reubicar el presupuesto hacia los sectores que tienen amplia multiplicación económica. Y una última, y casi con Ramversé y de Salón: la planeación del país tiene que convocar efectivamente a todas las partes. En el caso, y discúlpeme que esté cada rato refiriendo el caso específico de Oaxaca, pero esto puede replicarlos como una referencia o una reflexión que podemos buscar también replicar a nivel nacional. Tenemos que buscar, decía en el caso de Oaxaca, la incorporación del recurso de inversión de los municipios. No puede ser que los municipios ahorita estén haciendo cuasi lo que quieren, cuando que en este momento la recuperación económica requiere de un trabajo de tándem entre el gobierno federal, estatal y los gobiernos municipales para apoyar esta recuperación. Recuerdo una cifra muy específica: del recurso federalizado que tiene Oaxaca en el 2020, el 22.8% está en manos de los municipios. Que no convocar o no tener la capacidad política, económica y social suficiente para convocar a los municipios para vincular a esta fuente de financiamiento y con ello potenciar los recursos federales y estatales, no solamente sería una incapacidad política, sino que también sería un error económico en un momento, insisto, en donde la racionalidad económica nos estaría pidiendo la mayor de las inteligencias para poder responderle técnica, prácticamente y con toda la fuerza que requiere la atención de un problema de este tipo. Entonces, yo creo que en este punto y en este asunto, para no dejarlo perder, le seguiría apostando. En el caso del proyecto del transísmico, creo que está por demás sobrada y probada su capacidad de multiplicación en términos de los sectores estratégicos y para jalar como proyecto ancla a una buena parte de la economía regional y obviamente estatal y municipal de esta zona tan importante del Estado, pero también del país. Y que lo que estaríamos buscando nosotros es que el Consejo Coordinador Empresarial no tuviera una vista tampoco halagüeña y tampoco objetiva para con los proyectos estratégicos, porque sí habla de poder impulsar las APP, pero siempre desalojando de pertinencia y en su sentido de oportunidad e importancia a los proyectos estratégicos. Yo creo que en el caso del
muy concretamente, pero creo que en el caso de los demás proyectos también va por este sentido, pero creo que en el caso concreto del proyecto de transísmico, no lo digo yo solamente, sino lo dice un grupo nutrido de mexicanos y obviamente principalmente de oaxaqueños. Pensamos que el proyecto transísmico es el proyecto de sexenio. Es un proyecto que no solamente va a cambiar Oaxaca, sino que va a cambiar México y que tiene probados y que tenemos los elementos suficientes para discutir en cualquier foro, probados los efectos multiplicadores y los enganches y los eslabonamientos productivos y los encadenamientos comerciales que tiene este proyecto con respecto de la economía regional del Estado y del sur-sureste del país. Luego, entonces, lo que tenemos que tener es mayor gentileza y tenemos que tener efectivamente mayor objetividad para plantear el término de la recuperación y que no es rescatando ancianos o planteamientos vetustos de hace 70 años como este propósito se tiene que alcanzar. Que sí podemos manejar el concepto de la unidad, pero que la unidad debe ser fruto y resultado de la racionalidad y del compromiso de todos los mexicanos. No se trata, como decía Andrés Manuel López Obrador, de seguir las prácticas del pasado, de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas. Este México pertenece al pasado. En este presente que estamos viviendo actual, el México debe ser más complaciente y de mayor apertura para con las soluciones y las propuestas que se les tienen que plantear. Y creo, permítame simplemente como conclusión final de esta revisión, creo que este documento del Consejo Coordinador Empresarial no cumple con esos atributos ni establece las divisas para la racionalidad y el tipo de compromisos que México está demandando en estos momentos. Creo que la oportunidad sigue estando abierta, sigue estando presente para que podamos vincular respuestas sociales poderosas para poder recuperar al país en los términos más reales y en los términos más propositivos de que seamos capaces. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi querido David Viloria. Yo igual creo, como muchos, como ustedes, que la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, lo digo con respeto, pero pues hay que decirlo, nada tiene que ver con la recuperación económica. Pareciera más bien una declaratoria de guerra en contra del régimen del presidente, porque están viendo cómo van perdiendo privilegios, pero es que pues ya no podemos mantener un país donde el 10% de la población se queda casi con el 68% del ingreso nacional y dispútense entre 120 millones el 30% restante, así ya no se puede. Por eso tenemos que cambiar. Pues ya llegamos a la hora, a la conclusión. Yo le quisiera rogar, a veces lo he hecho, que en lugar de que yo cierre esta transmisión en vivo del Parlamento Abierto, que sea nuestra amiga la diputada María de los Ángeles Huerta, que nos haga favor de cerrar y así podrá inclusive hacer un comentario que haya dejado ella en el tintero. Con tu comentario, mi querida amiga, con eso cerraríamos la transmisión. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación, muy honrada. Doctor Viloria, mucho gusto en conocerlo. Yo, pues, ratificar nada más con esto último que decían ustedes, ¿no? No solamente no fue pertinente, ni parece que de buena fe, porque difícil pensar que ellos ignoraran, ¿no? Que la calidad de esa propuesta sí se les hiciera caso, ¿no? No solamente no ayudaría para fomentar el crecimiento económico, sino por el contrario, como ya muy bien lo ha argumentado el doctor, el economista, ¿no? Podría incluso contribuir a que haya problemas gravísimos en la economía mexicana. Número uno. Y número dos, yo que he sido alguien siempre muy activa en que haya infraestructura en este país de trenes, porque todos los países desarrollados tienen como característica, ¿no? Infraestructuras férreas de trenes muy amplias en todos sus estados. El caso europeo es solo un ejemplo de ello. Me parece que lo que dijo el doctor Viloria es fundamental, efectivamente. El tren transísmico y el tren Maya, ¿no? Y la reactivación de la red de trenes en México, que también deberíamos estar en eso. Yo estoy en una propuesta legislativa sobre ese tema. Benjamín, a ver si luego la platicamos, nos acompañas con eso. Puede ser un detonante fundamental
para el desarrollo de este país. Así que yo me despediría y despediría el programa diciendo, confiemos en la Cuarta Transformación, tenemos un presidente y un grupo de asesores en materia económica que saben hacia dónde van las cosas, y en todo caso abriremos estos espacios, estos foros, para que gente de la calidad del doctor Viloria nos hagan favor, ¿verdad? Y muchos académicos y personas de mexicanos inteligentes que han pensado y quieren pensar el futuro de este país, nos ayuden a ir concretando, ¿no? Ideas nuevas hacia esta nueva normalidad. Yo los dejo, gracias por la invitación, estén atentos a los programas de mi amigo Benjamín Robles, el diputado del PT, que son extraordinarios, no nos los perdemos ya, a todos mis asesores y a mí ya nos tienes adictos a los programas. Muchas gracias a todos, doctor Viloria, gusto en conocerlo. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.